Saludos Puerto Rico, bienvenido una vez más al Tribunal Cristiano. Mire, ya con mallete en mano. Soy el pastor Ricky Rosado. Gracias por su sintonía. Recuerde que nos puede seguir en diferentes plataformas, en canales de televisión, en radio y también en nuestro canal de YouTube como Apóstol Ricky Rosado. Nada, y por ahí ponen los reels y ponen todo en Instagram, en Spotify. Bueno, como lo sabe hacer Alberto y su equipo de trabajo. Gracias por estar con nosotros. Usted puede compartirlo y se enriquece porque nuestro programa educa y crea formación. Os excuso al apóstol Walter Santiago, está en la graduación de su nieta, qué bueno. Pero hoy tenemos un invitado especial que, bueno, vamos a declarar que es fiscal hoy en el tribunal. Hoy se convierte en fiscal especial interdependiente. Es un amigo, un hermano, el licenciado Juan Gau Pacheco. Juan, saludos. Bienvenido al Tribunal Cristiano. Saludos, honorable juez. Hacía tiempo no lo veía con esa toga. ¿Viste? Y contento. Es como que usted se ha Rejuvenecido. rejuvenecido. ¿Viste? Y ahora salimos al mundo entero. Sí. Es un concepto que se adapta a los tiempos. A los tiempos. Sí, O sea que el Tribunal Cristiano lleva 30 años. Sí. Desde sus comienzos. Sí. No te he contado la anécdota. Cuando fui allí que estabas en Carolina, yo andaba con mi sobrino. Y cuando ellos me vieron filmando y todo, que yo llamo a mi hermana y me dice, mami, tío es famoso, es artista de televisión y todo. Y estamos hablando de un programa que se filmó aproximadamente hace 18, 19 años. 18, 19 años. Y yo decía, ¿pero dónde ellos sacan esos tíos? Sí, yo no me acordaba que era que yo los había llevado a una grabación porque estaban quedándose conmigo y yo me los llevaba para todos lados. Estamos hablando. Bueno. Este programa tiene historia. Estaba en Carolina aquel entonces, imagínate. Sí, han pasado años. El pabellón de la fe. Esto tiene historia. Todavía sigue en el canal Pura Palabra, canal 58. Pero fíjate, sigue con el mismo pelo. Ah, no, tengo un poco menos. Tiene un poco. Bueno, ¿quién es Juan Gau Pacheco? ¿Me preguntas a mí? Sí, le pregunto a su señoría. Bueno, yo soy un preso en cadena. Ah. Un preso en unas cadenas que me hacen libre. No sé si lo entendiste. Sí, el apóstol Pablo hablaba de eso. Sí, soy preso en cadena y la gente no entiende que esas cadenas del Señor nos hace libre para hacer su voluntad. Estábamos fuera en el aire hablando, ¿verdad?, de época histórica y te hago cuenta, tú y yo estamos en estas luchas aproximadamente del 2005, 2006, ininterrumpidamente hasta el día de hoy, 2025, estamos hablando que fueron 18 años de guerra fuerte contra un sistema que nos quería oprimir. Bueno, el proyecto de libertad religiosa tomó ese tiempo. Perdimos la batalla del matrimonio por lo que resolvió el Supremo de los Estados Unidos en Obergefell, porque la habíamos ganado en Puerto Rico. ¿Te acuerdas del matrimonio unitario del mismo sexo? Sí. Puerto Rico se estaba ganando. Teníamos incluso un caso en el tribunal, ¿te acuerdas? Que lo estábamos ganando. Y en medio del caso, bajó el caso del Tribunal Supremo validando el matrimonio homosexual. Se gana la lucha del aborto. Ahora estamos luchando cómo eso se va a regular, legislar. Porque aquí todo el mundo sabe de aborto. Todo el mundo tiene una postura. Pero eso se está trabajando. Pero estamos hablando que todas esas luchas tienen más de 20 años. Para el que te conoce o no te conoce, o el que no te conoce también, ¿tu profesión es? Yo soy abogado. Yo soy abogado litigante. Abogado litigante, sí. Me gustaba el litigio. He llevado las dos prácticas, la civil y la criminal. Civil, criminal y auditoría. He sido asesor de auditores y la más que he llevado es asesor de iglesia. Tú eres el poco de nosotros que has estado en las tres ramas. Tú has estado en la... Albertorio ahora. Héctor Albertorio está ahora estuvo en el legislativo. Ahora está en el municipal. Yo nunca he estado en el municipal. Es el más sitios que he estado. Sí. Yo he estado ejecutivo, legislativo, judicial. Y a él le añade municipal. A él ahora, rookie. Es un rookie en municipio. Rookie en municipio. Y eso te da un expertise. Y entonces eres un creyente. Sí, toda la vida. Pero no solamente tú eres un creyente, tú eres un ministro. Sí. En el sentido de que tú vienes de una familia pastoral. Y has estado en la prédica, como oficial de iglesia, como diácono, en diferentes funciones. He presidido juntas, he presidido academias cristianas, he presidido organizaciones de base de fe,
he pastoreado. Hubo una época en mi vida que yo pastoreé porque la iglesia no tenía pastores. Yo la atendí durante 5 Mira qué bien, años. Gloria. ¿Cinco? Allí en 5 años. 5 años atendí la Ah, iglesia sin cobrar un solo centavo. Luego eso he litigado, pero más que nada, Tú eres uno de los propulsores del proyecto de la Ley 33 de las iglesias escuelas. sí, yo escribí la ley 33. Ok. Me ayudaron Padre Carlos y Pérez Sierra en aquel entonces. Padre Carlos escribe la de personalidad jurídica y yo la corrijo en un tranque que había en el Senado. Y Padre Carlos y licenciado Albertorio escriben la ley 14. Yo la monitoreo, yo la superviso y les doy mi consejo. O sea, hemos sido los únicos 3 que Sí. hemos estado en esto desde el principio. Porque Albertorio llegó sin ser abogado. Pero él se creía abogado porque le faltaba nada más que la licencia. Bueno, pero él lo que no tenía era la parte de la revalia, pero ya No, lo había exacto, estudiado. por eso te digo, él era abogado, pero no tenía la licencia. Yo lo digo para molestarlo, o sea. Sí. Pero hemos sido los 3 Pero que fue un buen discípulo, porque la Sí. verdad que después Sí, porque recuerda que todos nosotros nos hemos mantenido, y es lo que la gente no ha procesado, nos hemos mantenido unidos, a pesar de que hemos tenido nuestras serias diferencias y nos hemos mantenido unidos desde... Albertorio viene desde el 2005, que era un Sí. estudiante, estaba empezando en esto. Padre Carlos entra después, sí, Padre Carlos entra. como 6 o 7 años, lo trae Hilario, que Yo está con el pienso señor. que Padre Carlos entró como para el 2010. Sí, ya yo estaba en la legislatura y yo no podía ser asesor de Puerto Rico por la Familia porque tenía un conflicto de intereses y ustedes consiguen a Padre Carlos y yo lo conozco un día en una presentación en el Senado y me gustó lo que hizo y desde ese momento hasta el día de hoy. Yo lo recluto porque estoy un día escuchándolo en una entrevista con Rubén Sánchez en la radio. Y dije, y qué bien habla esta persona. Después me doy cuenta que es un sacerdote. Está hablando de uno de los proyectos de ley que nosotros estábamos luchando. Y dije, adiós, mire, abogado. Y lo mando, busco la forma de contactarlo. Y entonces lo invito al Tribunal Cristiano. Y ahí hicimos clip y mira, nos estamos cabildeando en la legislatura. Ah, pastor, yo voy por ahí. Ah, pues vamos para adelante. Él entra, de hecho, después Dios me da la bendición de acompañarlos a ellos en el litigio, enseñarlos a litigar. Es correcto, yo te agradezco en eso. Yo los enseñé a litigar. Y yo iba a verlos. Sí, a ti te gustaba porque yo tengo mi cierta fogosidad en el tribunal que No, a mí me gusta. Yo cuando sé que iba a estar en casos importantes, yo me iba por allí, me sentaba con los muchachos y eso era un deleite. Sí, la gente piensa que esto ha sido fácil, esto ha sido bien cuesta arriba. Sí. Padre Carlos lo insultaron, lo pusieron como un pederasta, un pedófilo, una noticia, hubo que demandar para que retiraran la noticia. Albertorio tuvo que bregar con lo de Ricardo Rosselló en aquella crisis. Sí, él le tocó la crisis. tocó a aquellos. Estuvo con 3 gobernadores. 3 gobernadores, tuvimos que bregar con el COVID, tuvimos que bregar con la vacuna, tenemos que bregar con educación, con la perspectiva de género. No hay un asunto de base de Pero el más familia que reciente, nosotros no hayamos el más intervenido. reciente, la ley 14 de libertad religiosa. Sí, sí. En ese trabajaron ustedes. Lo único que se te tocó verla desde... Como un sensei. Como un sensei. Sí, porque tú la viste en todos los momentos, en todas las etapas. Yo lo vi en todas las etapas. En un momento determinado se pide que sea una sola ley. Y como yo tengo mirando hacia atrás, yo pues hagan una ley codificando. Cojan todos los temas, los unen en una sola ley. Albertorio y Padre Carlos son muy buenos hilvanando en las diferentes y queda como un solo producto. Y eso es lo que va a la legislatura. Porque si se hubiera hecho aparte, estaríamos hablando de 7 a 8 proyectos de ley. Es correcto. Eso se reúne en una sola ley que abarca toda la jurisprudencia y los casos que hemos estado envueltos los últimos 20 años. Estamos hablando de una ley bien amplia, que ahora mismo hay ciertos sectores que lo que hacen es tratando de crear conflictos en las agencias para poder tener un caso. Porque si no crean un conflicto, no tienen caso, porque la ley cumple con todos los casos estamos hablando de 20 años atrás. Tú llegaste a acompañarnos cuando se hicieron aquellas marchas gigantescas de Puerto Rico por la familia. Yo fui el asesor de Puerto Rico por la familia en aquel entonces. Fui asesor de la Colación Ciudadana de la Familia. Participé en Alerta Cristiano. Y en los juristas Y también, en ¿verdad? los juristas cristianos. Luego de eso me voy para la legislatura. Con el Código Civil Sí, no... trabajé con el Código Ok. Civil. El último Código Civil, el área fuerte le tocó a Padre Carlos. Sí. Pero cuando había un tranque, ellos me llamaban, yo intervenía.
Y Padre Carlos hace unas aportaciones maravillosas como es la libertad religiosa entre sectores privados, eso es de él, el Nacituru, eso es de él, pero son cosas que Y trabajaste con varios senadores y representantes. Trabajaste con José Aponte. Yo trabajé con José Aponte, trabajé con Chayanne Martínez y trabajé con Naida Venegas. Sí. Y asesoré. Bueno, y trabajaste un poco con Keren Riquelme. Con Keren Riquelme, sí. Con Sí. el primer año. Pero yo siempre estaba metido en la legislatura. Sí. El discípulo que más dolores de cabeza me dio fue este que está aquí. Que cuando yo llegaba había creado unos revolú, pero ¿te acuerdas que te llamé? Sí. Nos sentamos y al año ya tú corrías solo. Y porque no, era un rookie. Pues la gente piensa, aquí llegué y se resolvió. No. Sí. De hecho, tú sabes que hasta anoche estaban discutiendo un proyecto Es correcto. que tú me llamaste esta mañana y gracias a Dios logramos. La gente no sabe lo intenso que es ese debate. Bueno, tan pronto eso se pueda decir, si se aprueba hoy en el Senado, estamos hablando de Sí, que todavía esa no hemos lucha hablado. viene desde la época Sí. de Pedro Rosselló. Es correcto. O sea, y ahora, hasta el día de ayer, Dios nos dio una victoria por el respeto al expertise de los que estamos en esto. Y entonces habría que agradecerle a la señora gobernadora cuando lo firme, porque se ha cumplido con todos esos parámetros. Sí. Tú actualmente estás en Fortaleza, tú diriges la oficina. ¿Cómo se llama la oficina ahora? La orden ejecutiva. Base de fe. Entonces, Base de fe. Base de fe. Sí, Y hemos eliminado la nomenclatura de tercer sector y todas esas cosas que tú sabes que sí, tercer sector no es iglesia. no es iglesia. No es iglesia. Y si pudiéramos en 4 meses, para cuando estamos haciendo el programa, que estás en la posición, antes de entrar ahí, tú has estado en una esfera que muy pocos han estado. Albertorio sí estuvo, en alguna manera, pero sí tú has estado, o sea, tú has estado en la esfera política. Cuando digo política me refiero a que tú, en la actualidad, tú ocupas una silla en el directorio del Partido No Progresista. Sí, yo soy el director representante de base de fe dentro del Partido Nuevo Progresista. Las funciones son distintas a la de asesor de base de fe de la gobernadora. Yo tengo una doble función en la Fortaleza. Yo soy el asesor de base de fe de la gobernadora y soy el director de base de fe de la Fortaleza creada por orden ejecutiva por la gobernadora. Son 3 puestos. 3 puestos. Y te pregunto, en el caso de la silla en el directorio, para el que no entiende cómo funcionan los partidos, explícame brevemente. Esas son cuestiones solamente políticos partidistas que tienen que ver con el Partido Nuevo Progresista. No se toman decisiones del Ejecutivo, se discute el futuro del partido. Allí, en esa silla, es que yo voy a estar discutiendo los intereses del sector de base de fe dentro del partido. ¿Tú tienes un voto allí? Sí, yo tengo un voto y solamente tuve un voto en contra. Y no voy a decir la persona que fue, pues ya yo sé que tú votaste en contra y me miró, yo sé que tú fuiste el único, pero lo que quiero tratar de decir es que ha sido mi expertise, el que toda esta gente me conoce, que durante 20 y pico de años nosotros hemos sido consistentes, Pastor Ricky. Tú podrás criticarnos, es bueno, hemos sido consistentes. Es bueno que la gente sepa la importancia que tiene la silla de base de fe y ese voto, porque cuando se vaya a tomar una decisión de una plataforma de partido, cuando se vaya a discutir un hecho, hay un representante que conoce, que sabe, que entiende y que sabe argumentar y litigar. Y hasta la gobernadora reconoce, no, Cocao tiene que ir con el planteamiento porque él no se la va a dejar pasar. Lo ha dicho. No, yo he estado presente, que Sí, lo ha dicho. Lo ha dicho. Mira, el asunto es, tú no recuerdas el más rato que nosotros tuvimos cuando se negoció con Ricardo Rosselló una plataforma que ni el mismo Albertorio supo cuando más arriba le cambiaron el contenido y pusieron otras cosas. Pasa a veces. Y pasó en este cuatrenio, al yo estar envuelto, la plataforma de base fe era mía, de mi equipo de trabajo. Y yo la negocié, eso se sostuvo, y se sostuvo que no se iba a aprobar plataformas de otros sectores que chocaran con la nuestra. Muy bien. Y eso se logra porque tuvimos acceso a los altos niveles de la campaña. Y tengo que reconocer que se está cumpliendo lo que allí se escribió. Sí, se está cumpliendo. Déjame aclararte eso. Una de las preguntas que me hacen los asesores allí cuando tiene que ver con base de fe son dos. Gao, ¿esto es un compromiso programático? ¿Sí o no? Si es compromiso programático, se acabó el debate y va. Si es plataforma, que son dos cosas distintas. Oh, mira, explícame eso, pues esa sí la voy a aprenderlo yo. Pensaba que era lo mismo. No, el programa del partido, el programa de gobierno es distinto. Plataforma es lo que yo te prometí. Ok. Programático es lo que yo tengo que programar para cumplirlo. Hay cosas que ya están. Ok. O sea, pero entonces, con programático yo tengo que cumplir con esto. Plataforma, esto es lo que hay. Y hay compromisos programáticos que no están en la plataforma, que son negociaciones que se hicieron entre los equipos de trabajo. Yo hice muchas de esas.
Ok. Entonces, ayer, por ejemplo, hubo un proyecto que me consultaron y yo dije, la gobernadora nunca se ha expresado sobre eso. Entonces, cuando tiene que ver conmigo, lo que hace la gobernadora es que me lo refiere para mi opinión, pues yo la asesoro a ella. Muy bien, En tú eres eso, asesor yo la- en esos temas. en esos Sí, porque temas. tampoco es que todo el que te vea por ahí diga, mira, usted que es asesor para que vaya. No, no, en el tema Que, que le corresponde. que fe, es base de fe, no me salgo de allí. Ok. No me salgo de allí porque el que mucho abarca, Poco aprieta y poco aprieta. se busca problemas. Eso es así. Pues básicamente eso es lo que hacemos. El sector de base de fe en el directorio del partido era muy débil, muy frágil. No asumía postura, tú sabes que nosotros hemos retado al partido en ocasiones. Es correcto. En eso Eh, tengo que decir que tú has tenido la babilla, la valentía de enfrentarte al propio partido o al sistema y a mis porque, propios líderes. y a tus propios líderes. Sí, pero yo tengo un libro, yo puedo Y yo sé diferir. que lo has hecho con respeto. Sí, y puedo diferir contigo en A, pero estar de Sí. acuerdo en B y C. Yo no tengo por qué romper contigo porque no estoy de acuerdo en todo. O sea, porque hablamos de diversidad, pero queremos imponer pensamiento. Y en ese particular, Pastor Ricky, digo, señor juez, sí, está diciendo Pastor Ricky, señor juez, tenemos que ser consistentes que a veces yo no hablo en las reuniones y se sorprenden. Yo digo, bueno, primero no puedo hablar porque soy rookie, no sé cómo funciona. Ya yo aprendí que si tú llegaste a la primera reunión a comerte los nenes crudos, tienes un problema con un rookie que no sabe dónde está. Segundo, si no tengo nada que aportar, ¿para qué voy a abrir la boca? Por ende, cuando yo hablo, y esto lo da la experiencia, lo da los años, como te dice, tú y yo podrán tener postura de nosotros, pero el expertise lo tenemos. Fue como tú que tuviste una situación, no encontraste a nadie, me lo enviaste esta mañana, pero gracias a Dios ya se había resuelto, estuvo bastante Sí. bueno. Pero sabías lo que tenías que hacer. Nosotros no caminamos. ¿Sabes? Que a veces la pelea de chicos, pero ¿por qué no me consultaste? ¿Por qué no me lo dijiste para saber por dónde va? No, ya hemos, claro, los No años, están funcionando así ahora. pero siempre nos comunicamos para. Exacto. Los años es que nos comunicamos, cuando no estamos de acuerdo nos jalamos los pelos, los que tenemos pelo, hasta que llegamos a un consenso. Si no ponemos de consenso, sabemos dónde están las diferencias y que prevalezca, porque a veces es cómo hacerlo, no hacerlo. Es correcto. Y eso ha sido muy bueno y ahora, ¿verdad? En el directorio yo no puedo ganarlas todas, pero como son personas, yo conozco hace más de 15 o 20 años el 70% de los miembros del directorio. A veces tú no tienes que hablar, simplemente hacer una llamada, hacer un cuestionamiento y hasta el momento, a pesar de las diferencias que podrá haber en ciertas áreas, yo lo que he visto es que hay unidad de partido en cumplir la plataforma con el sector de base de fe. Sí. Lo veo. Lo hemos visto y lo palpamos y se está viendo en los proyectos, se está viendo en la firma. Sí, sé que tuvimos una situacioncita con uno de los proyectos, que es el 350. El tema. ¿Perdón? ¿Cuál es el tema? Es el que tiene que ver con los bloqueadores, las hormonas, que la gobernadora lo tuvo antes, sí. Ahorita de eso, si tú Sí. quieres, podemos hablar. Sí, no, empezamos desde ahora. Que hubo, y lo que la gobernadora lo regresó porque tengo entendido que fue el secretario de Salud que le trajo unas inquietudes. Y el presidente del Senado en una reunión que estuvimos le traímos el planteamiento y él dijo que se iba a reunir con el secretario de Salud para escuchar sus inquietudes. Nosotros, pues, tú sabes que las cosas corren, ya yo sé cuáles son las inquietudes que tiene el señor secretario y me parece que el proyecto las cubre. Como tú me has enseñado, las leyes no son retroactivas, comienzan de donde se establece, a menos que haya una ley especial que indique por qué razón. Sí. Pues era creo que esa es una de las preocupaciones. Y la otra es que el tratamiento que ya se están dando, el proyecto lo que dice claramente que si es para disforia, es que no va a atenderse. El asunto estuvo cuando se devuelve el proyecto porque no se considera de base de fe. Vamos a aclarar eso. Son un proyecto. No, son un proyecto de salud. Es un proyecto de base de fe, pero es un proyecto que conforme a nuestros principios de vida estamos sumamente interesados. Sí, y lo trajo, es un proyecto que lo hace el presidente del Senado creo que con Joan, la senadora. Nosotros nos enteramos del proyecto en el camino. En el camino, no sé si fue el proceso que siguió en el Senado o no. Yo debo decirte que cuando yo lo leí, el proyecto era deficiente. Okay. Debió habérsele dado más discusión. El secretario de Salud ya había planteado que hay unos tratamientos que no son de disforia, pero que los menores necesitan por problemas hormonales que no son permanentes. Una vez el nivel hormonal del menor se estabiliza conforme a su edad y a su sexo de nacimiento, se descontinúa y no es permanente. Él entendía que en la forma que estaba redactado el proyecto de ley,
eliminaba ese asunto porque empezó a recibir llamadas de médicos que sí daban Sí, ese yo tratamiento. investigué con Yo uno. llamé al pasado Sí. secretario de salud y él me confirmó que eso era correcto. Entonces, el problema es que hay unas hormonas que sí se pueden dar y otras no, y eso se tiene que clarificar. Yo también hice mis investigaciones en esencia es correcto clínicamente, Correcto, clínico. pero el proyecto, hablé con personas que lo conocen Ujú. y me dicen, pero el proyecto no prohíbe eso. El proyecto lo que prohíbe es la de disforia. Pero ahí es lo que yo te digo, que tenemos que afinar el wording. Oh, sí, es cuestión de... Tú sabes que mi libro es, si Sí. esto deja duda, pues vamos a ir aclarándolo más. Sí. Pero el proyecto tiene algo bien bueno que la gente no ha visto. Y yo lo felicité. Y los que conocen mi historia saben que Víctor hecho, Ramos y yo el hemos tenido serias El diferencias. Departamento de Salud, Ujú. en ese momento a través de la subsecretaria Cardona, pero representándolo a él, fueron a favor del proyecto. Sí, están a favor del proyecto. Pero yo lo llamo y lo felicito porque Víctor y yo nos conocemos hace mucho tiempo y no siempre ha sido Piches and Cream. Pero recuerda que yo corrí Comisión de Salud con Chayanne Sí. durante 8 años y yo bregaba con Víctor Ramos, bregaba con Mellado, bregaba con un montón de médicos. Bregar con médicos es peor que bregar con abogados. A rayo, de orden en la sala, orden en la sala. Un abogado Entonces, está expresándose. cuando yo lo veo, recuerda que en Puerto Rico estaban diciendo que eso no se hacía. Cuando él recibe el proyecto, que está todo el mundo de acuerdo, que empiezan los médicos a cuestionar. Bueno, porque cuestionan después que lo van a aprobar, no fueron a las vistas. Porque el secretario de Salud lo respaldó, él tiene esa preocupación, pero ahí surge algo. Sí se están haciendo operaciones en Puerto Rico. Sí se están dando sí. esas hormonas. Por eso es que recomienda el registro civil. Óigalo bien. Escúchalo bien, yo le digo, oye, eso es nuevo y más. Y dice, no solo eso, están sacando menores a Latinoamérica a hacerle estas operaciones malas, porque por hacerlos baratos son malísimas, que él descubre que sí, de manera tras bastidores, esa práctica se está realizando en Puerto Rico. Una vez tú apruebes ese registro y la red está aprobada, es ilegal. Y ya yo tengo el médico que lo estoy haciendo. Sí. Y eso es un paso adelantado tremendo y la edad de 21 años. Eso es lo bueno contigo, que como tú conoces, no solamente se queda en la ley. Las leyes están escritas en unos papeles extraordinarios, pero si no hay el reglamento, si no hay una instrucción, si no hay un adiestramiento en las agencias, pues muchas veces no percola, no llega al funcionario y tú ves que cada uno tiene su libretito. Mira, Ricky, voy a decir esto con mucho amor y mucho respeto. Yo no soy escritor, yo he escrito miles de proyectos de ley en esta vida. Yo no escribo proyectos de ley ni googleando, ni con Wikipedia, ni con inteligencia artificial. No usa ChatGPT. No, yo me voy, hablo con las personas, cuáles son tus preocupaciones, qué es lo que sucede, me reúno con las partes y genero un proyecto de ley. Y con todo eso, cuando tú vas a las vistas, porque creo en las vistas legislativas, te enteras de algo que no sabías. Por eso tú ves que hay legisladores que hacen el search, se enteran algo en la vista y retiran el proyecto porque esa información no la tenían antes. Sí, eso de yo tuve una revelación por osmosis. Por eso es bueno intelectual y escribí un proyecto. la discusión de los proyectos y las vistas públicas es importante y que la gente se involucre. Sí, porque cuando el sobre el proyecto tema. se devuelve, yo llamo y dice, pero El ¿por qué no problema lo que yo devolvieron? tengo con ciertos analistas es que no se leen bien el proyecto y empiezan a tirar de la baqueta. Cuando yo vi las reacciones, yo diría, yo podría entender que tú en tu juicio, como ya estás prejuiciado con esta persona, lo vas a bombardear. Pero es que el proyecto no es de esa persona nada más. Eso pasó un sedazo. Y él es el asesor de salud de la gobernadora. Pero también hay asesores que estamos envueltos. Y en ese proceso, pues yo me integro, hago unas recomendaciones. Al hacer mis recomendaciones, se llega a un posible consenso. Y eso todavía se está discutiendo porque Tomás Rivera Chávez es minucioso en estas cosas. Pero el proyecto llegó sin hacer ese ejercicio. Ese ejercicio se debió haber hecho en la legislatura. Así debe ser. Vamos a hacer una breve pausa aquí en el Tribunal Cristiano para venir con algunos otros temas con el licenciado Gau Pacheco. Regresamos en breve. Bueno, continuamos aquí en el Tribunal Cristiano. Soy el pastor Ricky Rosado. Gracias por estar en sintonía con nosotros, no solamente a través de los canales, radio y las plataformas. Nada, siempre que tenga algún comentario o algo, se puede comunicar con nosotros. Nos escribe por el Messenger, nos escribe en las diferentes redes.
aparezco como Ricky Rosado o Apóstol Ricky en alguna. Licenciado Gabo Pacheco, en estos días en su gestión como director de base de fe en Fortaleza para el sector de bases de fe, ¿qué cosas pudiéramos nombrar que han ocurrido que usted dice, mira, en tan poco tiempo ya hemos logrado esto? Mira, primero que nada hay que organizar reuniones con la pastoral. Tú sabes que eso es bien importante con los diferentes sectores, pero cuando yo me siento de manera formal en la silla, fue porque la gobernadora me llamó y me cuestionó, porque tú eres de los pocos que sabes que yo no quería en la silla. Yo recuerdo que tú me llamaste como 2 veces. Sí. Y me dijiste, pero mira, dinos lo que tú vas a hacer para movernos. Yo te decía, pues estoy esperando en Dios. Eso lo sabe muy poca gente, porque la gente rápido lo que se le ocurre, eso dice. Y aquí yo tengo un testigo que 2 veces me llamaste, como quien dice, si tú no te mueves, otro se va a quedar con la silla. Y te decía, mira, que se haga, ¿te acuerdas? Y decía, Ricky, que se haga la voluntad de Dios. Cuando yo llego, encuentro que las órdenes ejecutivas están obsoletas. Que segundo, Pedro Pierluisi había sacado la oficina de debajo de la gobernadora, o sea, deja de ser una oficina que asesoraba a la gobernadora y la puso debajo de una división de tercera. Sí, eso estaba Y eso lo sabe muy poca gente. bajo el tercer sector. El tercer sector, y no estaba ni Calidad. siquiera bajo la secretaria de la gobernación, estaba No. bajo otra área. Sí, estaba. Que estaba en tercer nivel, por ende, el acceso que tú tenías como asesor a la gobernadora, porque los accesos hoy en día son múltiples. Tú puedes tener conversaciones, puedes tener un encuentro, un momento, mensaje de texto, email. Pero esa conversación no era directa. Tú no podías llegar directamente a la gobernadora. Tú tenías que pasar un sedazo porque se le estructura. O sea, tú no le puedes. Yo no, la oficina se. Es a ese nivel que tú estás y es complicado a veces Todo, llegar por la agenda que hay. A veces me dicen, yo digo, llama a fulano, ¿tú has visto a la gobernadora? Si no, pues llevo una semana sin poder hablar con ella. Pues ya tiene mucho trabajo. Sí, pero sí. siempre te va a contestar. Ella siempre te va a contestar. Entonces, se hace la propuesta de que la oficina responda directamente a la gobernadora y no a la secretaría de la gobernación. Ok. Yo respondo directamente a la gobernadora a través de la oficina propia, que es directo a línea hacia la gobernadora. Obviamente el secretario de la gobernación es el jefe. Sí, el jefe de todo el mundo. El jefe, pero se diseña de esa manera para que tenga mayor agilidad. Ok. Como yo conozco el proyecto de ley 1 que se va a convertir en la ley 14, pues cuando tú lees la orden ejecutiva es una extensión de la ley 14 para implementarla ejecutivamente. Por ejemplo, tan pronto yo recibo la ley 14 que se firma el Domingo de Ramos, ¿fue? Domingo de Ramos. Domingo de Ramos, un regalo de Semana Santa. Y vamos a ver, hasta una reunión con los pastores, pues no se pudo formar porque se quería anunciar más ampliamente. Pero tengo entendido que después hubo una. No, lo que hubo fue, eso es otra cosa. Eso, Ok. Eso fue un evento cerrado. Que tú sabes que yo Sí. divido las participaciones porque ustedes son muchos. Pero fuimos a un evento grande, el primer evento que se dio en Sí, pero eso Fortaleza. fue el primer día de la gobernación Sí. de la gobernadora. La ley 14 se firma en marzo. Sí. O sea, estabas hablándome de enero. Que esas son de las que nos hemos reunido. Entonces, la gobernadora firma y lo primero que inmediatamente la oficina de base fe empata en un plan de trabajo la ley 1, la ley 14 con la orden ejecutiva 2520. Ok. Y ya yo te puedo decir que ya yo tengo aproximadamente 3 coordinadores de base de fe, 30 gobernadores de base de fe en la agencia de gobierno. Qué bien, qué bien. Estoy en el proceso de organizarlo. Estoy con los municipios. Sería bueno después que nos enteráramos o se mande una circular para que cada. Sí, es lo próximo que está. Tú sabes que el equipo se está formando ahora. Ok. Yo estoy recibiendo eso ahora. Las agencias están respondiendo. Y los municipios de base, la oficina de base de fe se está revisando si siguen las mismas personas o no. Y ya tengo aproximadamente 40 también contestaciones de 78 municipios. O sea que estamos en el proceso de cumplir que nosotros tengamos coordinadores en Muy prácticamente todas las agencias. ¿Qué significa eso? Que si hay un asunto de base de fe, esa va a ser mi voz allí. Esa va a ser la persona que se va a comunicar conmigo y esa es la persona que vamos a estar entrenando. Nosotros vamos a entrenar tanto a los coordinadores de base de fe como una reunión con los abogados para explicarles el alcance de la ley 14. Por ejemplo, si tú vas a un municipio y no te prestan una facilidad porque eres iglesia y tiene que ser en su carácter personal, estás violando la ley 14. Porque ese edificio o esa estructura tú se las prestas a otras personas y no se los estás prestando a la iglesia por su naturaleza espiritual. Por ende, violas la ley 14.
violaste la ley. Ya no me puedes decir que no conoces el caso. Sí. Porque, que yo no leí ese caso. Bueno, pues no has leído la ley, tú eres el asesor legal del municipio. No, y la gente decía que la ley no hacía falta. Claro, porque Oye, como no están en el día a día con no estas está en el situaciones. mambo. O sea, ahora mismo a mí me piden una consulta y yo digo, déjame leer el caso otra vez porque creo que este es el caso que aplica, pero te reconozco que lo leí hace 4 años. Porque yo sé que el caso existe. Y te diré, me lo acordó otra persona porque porque son tantos casos. Todos esos casos están en la ley 14 resumidos. Ya tú no tienes excusa del juez en no aplicar la ley, la libertad religiosa. No tiene excusa del abogado en no defender, porque lo tiene en ley, lo tiene codificado, igual que la 155. De hecho, lo que estamos discutiendo en estos días es que por fin el gobierno entiende, bajo esta administración, que la ley 155 queda empatada dentro de la ley de Hacienda. Muy bien. Queda ahí, estaba allí Sí, y no se estaba implementando. Estaba allí y no se estaba implementando. Wow, estaba allí. Y ahora como que el señor descorrió el velo y por ahí me metí. Ey, estamos aquí. Y eso fue un trabajo en conjunto. Al hacer todo eso, pues se genera todo un movimiento. Mira a ver si tú estás viendo violaciones de libertad religiosa en las diferentes agencias. No, ya hay otra actitud. Hay otra actitud, hay otro cambio, hay una apertura. Y es bueno para el pueblo porque podemos trabajar en coinonía y lograr más cosas. Tenemos 15. Tú fuiste uno. Tristemente la secretaria que te ayudó ya no está, pero que te ayudó en una propuesta que el PNP te tenía trancada porque no quería aceptar tu interpretación. Sí. Y en la primera semana tú convences, mira, y dices, tú tienes toda la razón. O sea, que esas son cosas que la gente no conoce al estar en una ley, ya eso no hay que discutir. Y dice, mira, tú leíste este artículo, tú leíste esta sección, y eso es una gran bendición. Hicimos una actividad de principio, el primer día de la gobernadora, mira, hicimos 2 actividades. La toma de posesión. Y el primer día de la gobernadora, que tú sabes que allí hubo sobre 200 y pico de pastores. Y en un ambiente bien positivo. Bien positivo, eso fue un culto y yo pasé más rato, pues mira, Puerto Rico tiene 1000 pegas que no me invitaste. Yo, bendito, te tendré que trepar en la capota porque no cabíamos. De hecho, el tope era 200. Sí. Y como yo conozco los pastores, que sé que hay algunos son rabiosos, decía, el que llegue, déjalo pasar, pero no va a pelear con nadie. ¿Entiendes? Pero allí básicamente estuvieron pastores Ricky que nos respaldaron en la campaña. Sí. O sea, yo soy bien agradecido. Y hubo personas que estuvieron en la primaria, otros entraron en la campaña y personas que habían padecido persecución por ser cristianos y ser militantes del PNP. Fue un evento muy bueno. Y fíjate, no hubo ninguna palabra negativa hacia nadie, simplemente fue una gran celebración de honrar a Dios, sin imponer nuestra forma de ver las cosas. Luego de eso, encontramos que en la capellanía, la ley que regía la capellanía, ¿tú sabes que la habían derogado? ¿La de la capellanía? Sí, estaba derogada. Hicieron un ejercicio legislativo cuando se crea el Departamento de Seguridad. Y la ley de capellanes, los capellanes no le respondían a nadie en este gobierno porque estaba derogada. Me acordé del caso de las iglesias de escuela, pero tácitamente derogada. Entonces, el cuatrenio pasado... ¿Y tú sabes que la ley de la... oficinas de base de fe en los municipios también fue derogada? Fue derogada. Tienen algo allí, pero eso lo bregaremos después porque los municipios tienen un problema fiscal y tú no le puedes pedir al municipio. No, lo que se pretendió, que yo trabajé eso con la senadora Karen Riquelme, era devolverla, pero sin que el municipio tuviera que implementarla con recursos económicos. Puede poner a alguien en destaque, lo están haciendo. La orden ejecutiva brega con eso. La orden ejecutiva brega con eso. Recuerda que los municipios son autónomos, pero quedan debajo del ejecutivo. Sí. Entonces, ¿qué te estaba diciendo? Los capellanes estaban... No, estamos hablando de todas las cosas que han ido ocurriendo. Pues se produce, hay una orden ejecutiva que viene en camino y un proyecto de ley que también está en camino, ya se aprobó. ¿Y va a ser a través del Departamento de Seguridad? Va a ser a través del Secretariado del Departamento de Seguridad y se expande, porque lo que existía era un cuerpo de capellanes para los empleados del negociado de seguridad. Ok. Entonces estaba todo el mundo ejerciendo la capellanía con una ley que no estaba vigente. Ahora todas las agencias del gobierno de Puerto Rico quedan bajo el secretariado. Y él tiene la cláusula abuelito, no sé si la recuerda, que es que todo lo que ustedes hicieron, siempre y cuando sea en contra de la ley y la moral orden pública, se va a aceptar. Porque si no, todos esos capellanes que están en la agencia hubieran quedado fuera, porque la ley es la ley. Sí, correcto. O sea, usted dirá que me dio mucho dolor de cabeza, me dio mucho dolor. Entonces, los municipios también tienen sus capellanes y la ley los valida. Porque tú puedes crear, porque es que la gente tiene que ver que la capellanía es una línea bien tenue con la pastoral. Y tenemos una situación que le están dando más peso al capellán que el pastor. Y eso no es así. Porque la figura constitucional es el pastor.
Eso es así. El capellán de ayuda espiritual. Estamos teniendo problemas todavía en los hospitales Se está trabajando en eso. porque por alguna razón no reconocen al pastor como una persona en función y quieren a veces que el pastor vaya a atender al feligreo, el que pidió la atención espiritual y ministerial en horario que son los horarios de visita cuando el pastor está como el médico está en una función, el pastor está en una función. Eso se está trabajando a manera de diálogo. O sea, que uno tiene que empezar. Sí, sí. Estamos dando conciencia. Yo creo que debe ser así. Es cuestión después que el secretario de salud mande una circular a los hospitales. Entendido que es en la entrada del hospital que está viendo el problema. Yo investigué, y acuérdate que el tribunal investiga, que fiscales. Sí, porque lo que pasa es que aunque es una entidad privada, privatizó externamente la seguridad y las personas que están en los accesos en el hospital es una guardia privada. Sí. Que a veces, como esa gente los cambian, hay un tenovel. De hecho, pasó con capellanes que eran pastores y no los dejaron pasar una emergencia. Esa información también nos llegó a nosotros. De capellanes del Estado. Cuando hay capellanes del Estado, o sea que eso es el Cuando Estado. hay un marco jurídico con la ley 66, sobre eso hay un marco jurídico sobre eso. Lo que estamos haciendo, mira, vamos a educar, vamos a ver lo que le está pasando, entonces me le estás dando más peso al capellán que el pastor. Entonces el capellán tenemos que ser muy cuidadosos, porque si la persona le pide tráeme el pastor o tráeme al sacerdote, se acabó, te lo tienes que buscar. Sí, no, hay hospitales que han dicho, yo tengo mi capellanía aquí. No, es que la libertad religiosa es del individuo. Y es quien pidió. Él quiere que venga su pastor, quiere que venga su rabino. Yo sé que algunas personas tienen una pasión, pero esto no es a machetazo. Sí. Esto es, la violencia es espiritual, no física. En oración, en ayuno, en proclamar la palabra. Eso es lo que yo creo. Algunos llaman decreto, otro confesión, otra proclamación, pero estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de creer lo que recibiste y expresarlo. Y eso lo estamos trabajando. La ley está a punto de caramelo para ser aprobada. La orden ejecutiva también. El número de capellanes lo hemos aumentado. Muy bien. Se están capacitando capellanes, nos estamos reuniendo con los capellanes. Una reunión en Fortaleza que estuvieron todos los capellanes en jefe de Puerto Rico con la gobernadora y de ahí salen estas preocupaciones. Inmediatamente baja el proyecto de ley, baja la orden ejecutiva y estamos implementando. Porque los capellanes en la policía hacen un trabajo porque ayudan a los policías en sus problemas internos y emocionales, pero también ayudan a los policías cuando hay que atender una emergencia, hay una situación que se está descontrolando. Y los familiares están ahí un poco, el capellán llega y ayuda. Y no hay eso de que yo no soy católico y me trajeron un sacerdote, no hay eso porque es un capellán. Y el capellán pues lo tiene que llevar a ese, la gente define espiritual como cristianismo. Hay muchas formas de expresiones espirituales. Gracias. Esa es la frase que quería buscar, decirlo bonito, no legal. Por otra parte, hemos estado atendiendo las iglesias escuelas, que tú sabes lo que han pasado. Sí. Y pues la gobernadora es la primera ejecutiva. La primera gobernadora en Puerto Rico que reconoce los estudiantes de excelencia académica de la iglesia escuela. Qué bien. Y eso es un hito histórico porque siempre se ha dicho que eran escuelas de pasillo. Tú recuerdas el caso, que ahí fue que yo peleé duro, que recuerdo que la abogada dijo algo y yo dije, pues, esto no, eso es derecho 101 y se formó un revolú y todo, que el juez me iba a estar sancionar. Y que trataron de decir que los estudiantes de las iglesias escuelas eran flojos y nosotros hicimos un descubrimiento y se estableció que los resultados más altos en el college en los últimos años habían sido los estudiantes de iglesia escuela y los homeschoolers. Mi hija hoy es abogada. Y es homeschooler. Y es producto de una iglesia escuela. Una iglesia escuela. Y es homeschooler, o sea, que también, porque también tuvimos en un momento determinado que defender los homeschoolers. Eso se acaba con un reconocimiento público de la gobernadora de la excelencia académica de esos estudiantes. Sí, llevamos los primeros 14 iglesias escuelas que contestaron. Pero cuando vimos, el espacio era para 700 personas. Y ya teníamos 1000 y pico, incluyendo todos los sobresalientes. Tuvimos que cerrar el scope para los promedios más altos. Y yo relajaba, venga, que ustedes regalan las notas y empezamos a relajar porque tú pruebas eso con el college. Con los exámenes de admisión tú pruebas que... Entonces, lo interesante es que cuando Joey Soto, que es un hombre restaurado por el Señor, que él dice públicamente que ya a los 8 años era el adicto, empieza a cantar. Todos esos estudiantes empezaron a cantarlo con él. Jehová Jireh, Adonai, y alguien decía, no sabe lo que están cantando, el que no sabe es usted, porque esos niños saben lo que significan los nombres de Dios, porque son iglesia escuela.
Sí, Soy sí. parte tú sabes que esos niños a veces saben más Biblia que Oh, nosotros. no. A mí me enseñaron un currículo de historia de 9º grado de iglesia escuela de la función del Y ahí sí que es cristianismo en un, Estados Unidos. y Yo ahí no sí sabía que eso. es transversal, porque en cada Ahí sí que es clase transversal. con ejemplos bíblicos, una Con ejemplos cosa. bíblicos. Eso se logra y en esta semana ya empezamos a coordinar los talleres educativos para resolver los problemas de educación especial que a veces los aprueban unas escuelas y iglesias escuelas y otras no. Vamos a bregar con lo de los vales educativos. Estamos bregando con el reglamento de educación que exige que estén acreditados. El tiempo nos está avanzando. Lo- el ¿Qué di- cosas tienes en mente que vamos a escuchar que la gobernadora y su señoría van a trabajar con el sector de fe? Mira, se va a resolver el problema de Hacienda con la ayuda del Sé Señor. bien que es muy Se importante va a resolver el problema de porque, capellanía. El día de la oración en Fortaleza se recuperó. No se celebró oye, sí, desde ¿verdad? Fortuño. Ahí pues hubo unas situaciones porque era el primero en muchos años. Ahora, Ricky, nos vamos por distritos de fe. Muy bien. Nos vamos por regiones de fe. Lo hemos hablado. Creo que la ley 14 Hay que educar sobre esas leyes Exacto. a fiscalía a todo el mundo. y a tribunales para que sepan de esas dos leyes que son importantes. No solo eso, la judicatura, porque tenemos una juez presidenta que está llevando una filosofía que violenta la ley 14. Es correcto. Le está imponiendo a los jueces un lenguaje y ya la ley 14 claramente lo prohíbe. Sí, porque resolvió el problema de los médicos, ¿te acuerdas? Se resolvió el problema de los médicos, eso siguió, tuvimos que detenerlo. Hay muchas cosas que se detienen sin pelear, simplemente con el diálogo. Eso de los médicos volvió a pasar y una persona me dijo algo y yo, tú no estás diciendo la verdad. ¿Cómo tú dices? Pues yo fui el abogado que lleva el caso. Eso que tú estás diciendo no es así, y se resolvió. Muy Lo que bien. te digo, porque hemos estado allí presentes. Nosotros nos está ayudando mucho que hemos estado presentes en el foro durante más de 20 años. Ellos nos conocen. Yo participé en la primaria con Jennifer, pero yo estaba en un equipo de asesores voluntarios de Pedro Pierluisi, ¿te acuerdas? Sí. Yo era voluntario, eso muy poca gente, y eso nos ayudó a resolver el problema de las vacunas. Oye, y un montón de cosas. antes de irnos para echarle un poco de pique, el Tribunal Supremo le falló en contra de Dignidad. Bueno, yo hice un programa en CTNI, mi programa, y yo creo que lo que está diciendo Dignidad no es correcto. Yo creo que el tribunal tiene razón y me preocupa que el juez ponente es cristiano, conservador, un hombre de Dios que ha estado ahí con nosotros y se está atacando su carácter. Nuevamente están yendo al carácter cristiano de un juez, pero el tribunal Tú sabes mi postura, que me fui al grano y después como me cuestionaron me puse bien filosófico y puse un pensamiento donde yo lo pruebo y nadie lo ha contestado. Pues tengo un amigo que me dijo algo y yo, bueno, pues vamos entonces al debate. Estoy esperando la contestación. Creo que Dignidad está cometiendo un serio error porque Dignidad está tratando de decir que porque tú quedaste inscrito, tú tienes derecho a que la comisión estatal te pague esos 4 años. El tribunal le resuelve, la igualdad de la ley no es igualdad económica. Por eso es que yo digo que eso es lo que estás pidiendo, es un principio de gobierno socialista, donde el Estado te mantenga el partido. Yo no sé si tú recuerdas cuando César empezó su discurso, Dignidad decía, ¿por qué el Estado tiene que pagarle a los partidos políticos? Que cada partido político se mantenga a sí mismo. Ha sido un cambio radical. Pone una nota al cárcel, creo que es la 27, donde dice que Dignidad tuvo más votos antes de tener la ayuda de la comisión que posterior. Lo que valida nuestro planteamiento, que Dignidad perdió poder político en esta elección. Está en el Tribunal Supremo. Ya ellos no tienen más remedio No, legal. lo que el caso está diciendo, Ricky, es que cuando se aprueba la ley en el 2020, ya la Junta de Control Fiscal le había dicho tienes que reducir los costos. El Estado no tiene dinero para mantener y solventar la comisión estatal como está funcionando. Se crea la figura del partido propietario. 2 condiciones. Tienes que haber sacado el 2% del voto íntegro para quedar inscrito. Pero para poder recibir fondos los 4 años, porque Dignidad va a recibir fondos el último año, en el año electoral, pero para poder recibir fondos los 4 años tiene que tener el 2% y el 25% del voto íntegro. Ok. Si no tienes el 25% del voto íntegro, no cualificas como lo que se conoce como un partido propietario, que para mí es nueva la figura, no la conocía. Pero cuando tú lees la opinión, dice el compromiso con la Junta de Control Fiscal para aprobar el dinero que tiene que... Yo no sé si tú te acuerdas cuando la comisión estaba sin chavo, que estaba negociando con la Junta de Control Fiscal, el compromiso parte de que la ley hace unos ajustes económicos que la Junta de Control Fiscal aprueba. ¿Tú quieres pleitear? Vete con la Junta de Control Fiscal y dile que es inconstitucional. Muy bien.
Bueno, sencillo, ¿verdad? muy bien. Gau, te agradezco la comparecencia aquí al Tribunal Ahora no Cristiano. me van a querer de nuevo. No, sigue que el largo camino te gesta, Ah, porque esto está comenzando. comencé sin pipa y con el pelo negro. Que Dios bendiga, gracias por su sintonía. Síganos en las redes. Bendiciones.